¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo. Y como se pueden dar cuenta ya, junto al doctor Alfredo Ramos Guerrero, quien hacía algunos días que no venía, pero también está hoy día por la gente que nos ha escrito que quería algo clásico y queremos hacer algo especial con él. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a nuestro programa nuevamente. Muchas gracias, Víctor. Como siempre, su presentación muy cariñosa. Gracias. Bueno, de esta forma, junto a Cinemark, por supuesto, y acá en Quinta Edición, comenzamos 24 cuadros por segundo. Bienvenidos. Bien, y entrando ya en materia, y bueno, nos habíamos comentado lo que la gente había pedido a través de las redes sociales, y le dijimos, doctor, bueno, ¿por qué no habla de los clásicos de la comedia, de los clásicos del humor? Esos que nos hacían reír, pero mucho antes, ¿se recuerda? Me acuerdo perfectamente, Víctor, y es un bonito tema, porque el cine yo lo considero que es una entretención. El cine ha servido para adelanto tecnológico, en las distintas especialidades, en medicina, en todo orden de cosas, en aventura espacial, ha servido el cine, pero nació como una entretención. Sí. Y por eso que se llenaban los teatros o cine en aquella época, al comienzo digamos, del advenimiento del cine, a principios del siglo XX, 1900 y tanto. Entonces el cine había nacido un poco antes, pero el desarrollo era en base a entretención. La gente iba a llenar los cines antiguos de esa manera, de tal manera que se justifica perfectamente rendirle un recuerdo a aquellos que nos hicieron reír y todavía nos hacen reír algunas de sus payasadas. Si tuviera que elegir un par o unos tres personajes del cine cómico. Mira, yo creo que sin duda que marca una época y de cine prácticamente todo el siglo XX. Todo el siglo XX está influido por la presencia de Charles Chaplin. Chaplin, ¿cierto? Chaplin en español, en chileno. También hubieron grupos de cómicos que hicieron noticias, no solo noticias, sino nos alegraron. Pero quedémonos en Chaplin. ¿Qué pasa con Chaplin? ¿Por qué es usted que uno lo...? Mira, porque si uno escucha algunos o lee algunos comentarios de gente que sabe de cine, lo califican como un hombre que fue un gran artista, sin duda, un gran artista. Llenó de comicidad, fue un buen director y hasta podríamos calificarlo de buen músico, porque sus películas era un hombre bastante completo, sí, desde el punto de vista cinematográfico. Desde el punto de vista artístico, en realidad. Artístico, en realidad, claro. Y bueno, este es un artista de origen inglés que llegó a comienzos del siglo pasado. En esa época Estados Unidos era el imán donde llegaba la gente atraída por su riqueza que se estaba formando, pero entraba mucha gente extranjera, especialmente europeos. Y entre eso llegó Chaplin, entonces, que venía de una situación de pobreza y pertenecía a una familia muy pobre. Había tratado de hacer algo en Inglaterra, no le había resultado, no había mucho ambiente, entonces se vino a Estados Unidos y lo contrató una empresa de Fred Karno, se llamaba una empresa, donde también trabajó Stan Laurel, el otro artista. Laurel y Hardy. Laurel y Hardy, claro, él también. Entonces, son contemporáneos, pero Laurel es un poquito más viejito. Tiene una diferencia de edad con Chaplin. Bueno, Chaplin participó con buen éxito en muchos cortos cómicos de esos años que se hacían digamos, en películas mudas, por decirlo así. Varias, hizo muchísimas películas comerciales que llenaban entonces los cines, porque la gente iba a entretenerse y se reía mucho con Chaplin. Posteriormente viene el advenimiento del cine sonoro, y de ahí Chaplin hizo algunas películas que tenían algo de diálogo, pero poco, y todavía quedaban entonces aquellos carteles en medio de la película donde se decía
distintas cosas, un año después, por ejemplo. Claro. O en el restaurante, qué sé yo, una serie de carteles que todavía se usaban en la época de Chaplin, e incluso en esas películas que están habladas, pero poquito. ¿Qué otro personaje o qué otro actor o grupo le gustaba de esa época? ¿O recomendaría? Recomendaría yo los hermanos Marx, son bastante buenos. Los hermanos Marx, tal vez no de gusto muy chileno, porque eran bastante payasos, pero era un grupo sin duda connotado, eran una familia de inmigrantes judíos, habían llegado también a Estados Unidos y empezaron a incursionar en el cine mudo y posteriormente hicieron algunas películas bastante notables, ya que en Chile llegaron una o dos o tres que fueron las más conocidas, Una noche en Casablanca, por ejemplo. Una noche en la ópera, un día en las carreras. Una noche en la ópera es muy buena, muy buena, Una noche en la ópera. Y eran tres hermanos, e incluso eran Groucho, uno de ellos Groucho, el más notorio, el que hizo más... Era como el líder. Recuerdo, claro, como el líder. Groucho. Era un hombre con unos bigotes artificiales y una manera de andar muy especial. Y después estaba uno de sus hermanos que eran, físicamente no eran muy parecidos los hermanos. El otro era Chico, que era un hombre que se ponía entonces un gorro como los inmigrantes italianos, un sombrero mal trecho ahí sobre. Y el tercero era Harpo que hacía de mudo, pero era bastante despierto el mudo, porque muy vivo el ojo. Y este mudo tocaba muy bien el arpa, eran músicos, además de hacer pantomimas y de hacer cualquier locura en la pantalla, también eran excelentes músicos. Y aparte de ellos dos, de Chaplin y los hermanos Marx, ¿a quién sería el tercero que recomendaría? Mira, yo creo que los que han trascendido curiosamente y la gente los ve con agrado como entretención son los Tres Chiflados. Ah, ¿no pasan de moda? No, pues los Tres Chiflados hasta hace poco yo lo veía en las pantallas ahí que hacían de relleno. Y los Tres Chiflados, fíjate que hicieron prácticamente como 190 cortos, como 190 cortos que servían entonces de relleno para las funciones de cine, en aquellos cines del pasado, que matinal, muy noche, era infaltable entonces, antes de la película principal, el corto de los Tres Chiflados, donde hicieron todo tipo de cosas los Tres Chiflados. Sí, pues eran Gatsby, eran Bombay. Eran casi como Condorito. Pucha, el arte. Oye, 190 cortos, usted se imagina que caben todas las profesiones posibles. De tal manera que ese grupo también es muy bueno. Eran inmigrantes, ellos eran judíos, inmigrantes de tipo lituano, creo que eran lituanos del norte de Europa, de una familia. Y en todos estos casos, tanto Chaplin como los hermanos Marx, y estamos citando a los Tres Chiflados, que en algún momento fueron 4, todos tienen ciertas características, como que la madre de ellos los incentivó en este sentido, o la mamá había incursionado en el vodevil o en las representaciones de comicidad que se hacían en esos años, a comienzos del siglo pasado, de tal manera que tiene una característica de tipo familiar, que como que los familiares los incentivaron desde chicos y ellos entonces empezaron a actuar en el cine mudo y posteriormente en el cine parlante. O sea, ahí hay 3 recomendaciones entonces, el doctor Ramos, para que usted que quiere ver cine clásico y en estas vacaciones tiene Charles Chaplin, de todas maneras, sin duda, los hermanos Marx y los Tres Chiflados, que a mí me encantan. Doctor, pero ¿sabe usted que hay gente contemporánea que está haciendo trabajos, cortometrajes, por ejemplo, y trata de ir a lo antiguo, tomar un poco el ejemplo de lo que hemos visto? Quiero que veamos juntos un cortometraje que se llama Intentando Estudiar y que está como ambientado en la época de este cine. Fíjate. Vamos a verlo. Ya.
¿Qué le pareció el cortometraje? Lo encontré bueno. Pero no le gustó mucho, parece, ¿eh? Blanco y negro. Bueno, es como una imitación del pasado, de Claro, tal manera que sale un poquito raro. Tal vez algunos movimientos un poquito exagerados. Y blanco y negro me encuentro que está bastante ¿Utilizaron bien los carteles? Sí, también utilizaron los carteles justamente, así que, bueno, es un esfuerzo Yo interesante. creo que es como un homenaje al cine clásico. Sí, una rememoración más que homenaje, porque si uno quisiera hacer un homenaje al cine pasado, podría las mismas películas del pasado pasarlas Sí, pero estamos hablando de que son jóvenes que quieren hacer cine, pero a lo mejor evocando un poco el pasado. A mí yo lo encuentro entretenido, a lo mejor Claro. será porque vemos habitualmente corto en el programa, entonces en cosas de gusto no hay escrito. No, y hay que incentivar el cine que hacen los jóvenes, sin duda, en ese aspecto. Nuestro director me dice que nos apuremos un poquito, doctor, y ¿qué recomendaría de cine musical? Pues de cine musical también, el cine musical, naturalmente, desde el advenimiento del cine mudo no podemos hablar de musicales, ¿cierto? De tal manera que desde el año 27, Sí. que empezó el cine parlante, El cantor de jazz. claro, el cantor de jazz con Al Jolson, y más adelante, en la década del 30 y 40 se hicieron varias películas, la década del 30, varias películas musicales en las cuales participó Fred Astaire, que fue un excelente bailarín que yo creo que no ha sido superado. Y Fred Astaire hizo Sombrero de Copas con Ginger Rogers, una rubiecita muy simpática que bailó mucho con él en muchas películas musicales. Y un gran recuerdo para ese gran artista que muy completo que fue Fred Astaire, un hombre bastante elegante y muy fino para trabajar, y bailaba en todas condiciones, bailaba arriba del tren, bailaba sobre la mesa, bailaba al subir a un coche, muy Sí, completo. sí. Incluso bailaba subiendo por las paredes y bailaba en algunos trucos bailando sobre el techo. Así es. Así que ese es un hombre que merece ser recordado sin duda entre los musicales. Otros musicales ya viene después la época del año 40, donde viene la guerra, y la guerra dura hasta mitad del año 40, y más adelante entonces se explotan mucho, por ejemplo, las películas de musicales del Esther Williams, por recordar. Ya, no fue claro. una gran artista Esther Williams, pero que en Chile... Ella era deportista. Era deportista, una Fue gran nadadora. nadadora, y había unas películas muy bonitas, y fíjate que eso se viene a la memoria aquí en Chile cuando se fundaron los cines Metro. Los cines Metro eran muy bonitos cuando estaban nuevos, los asientos de felpa azul, un azul muy vivo, los pasillos muy elegantes. Eso causó un gran impacto en Chile, y de esa época entonces vienen las películas justamente de Star Williams, de Red Skelton, que fue un cómico medio fome, pero varias películas de ella especialmente. Y naturalmente en ese periodo más o menos del 50 hacia adelante está Gene Kelly. O sea, insuperable en todo caso. Insuperable Gene Kelly, un hombre muy simpático, norteamericano, y también gran bailarín y admirador de Fred Astaire, admirador. Lo consideraba su maestro, y bailaron juntos en algunas películas. Bailando bajo la lluvia está considerado el mejor musical de todos los tiempos. Está muy bien hecha, clásica, bailando Gene Kelly en la calle, perseguido por el policía, y arrimándose entonces en una torrencial lluvia, arrimándose a un poste para hacer una serie de piruetas. Eso es muy bonito y muy difícil de rehacer, y las películas musicales hoy día no se ven tanto porque es difícil, y lograr coreografías, si bailan más de uno, es difícil. Ahora, si tiene el bailarín principal, tiene una serie de bailarines detrás, hacerlo coordinar todo es bastante difícil. Sí, y como se trabajaba además en esa época, era bastante difícil. Interesante, ahí tiene 3 recomendaciones entonces de cine clásico para que aproveche de ver si usted fue uno de los que nos preguntó por el cine clásico. Doctor, ¿y películas, si le dijéramos, recomiéndeme
películas de cualquier tipo, pero clásicas, para ver Mira. cuando quiero acercarme al cine clásico a la gente que no conoce el cine clásico y quisiera ver. También pongo, Bueno, digamos, tres títulos. tengo entendido que actualmente por internet se puede lograr todas Casi- las casi- imágenes casi posibles. todo, casi todo. Bueno, entre las películas clásicas, sin duda está Casablanca. Casablanca es del año 1942 con Humphrey Bogart. con Humphrey Bogart y con Ingrid Ingrid Bergman. Bergman, una mujer muy bonita de esos años, y también trabajan ahí Paul Henry y Claude Rains. Claude Rains también tiene un importante papel policial en esa película, y es buena porque fíjate que está muy bien hecha, también en blanco y negro, da una imagen de la guerra que se está desencadenando en Europa. El año 41-42 ya prácticamente los alemanes habían invadido Europa, y justamente está la trama con los alemanes, está el problema de espionaje, están los espías que roban pasajes para huir de Europa, están amoríos entre medio. Un triángulo amoroso. Un triángulo amoroso, sí. Entre un líder de la resistencia, Víctor Laszlo. Víctor Laszlo con su esposa, que había tenido relaciones con Rick, que posteriormente se fue entonces al norte de Europa, Casablanca, y formó un bar ahí, donde llegaban muchos inmigrantes, y era un bar bastante elegante, norteamericano aventurero, porque en el fondo era un americano aventurero, Humphrey Bogart. De tal manera que la trama es muy interesante. Aparece también Peter Lorre, que fue un gran artista de las películas de misterio. También tiene un papel importante. Y hay una cosa curiosa de Casablanca. Casablanca es una película que casi no se hace, porque se tuvo que hacer a pie forzado. Claro. Porque los estudios contrataban directores y actores para que hicieran películas, y nadie lo hacía, hasta que obligaron casi a Michael Curtis para que lo hiciera, y es lo que resultó. Sin duda, claro, es como usted dice, y los estudios estaban en manos de empresarios que querían hacer dinero. Sí. Entonces les interesaba que salieran películas, y por lo tanto los artistas estaban contratados. Hoy día los artistas se pueden dar el lujo de decir no lo quiero. Pues no lo quiero yo, el guión. Este guión. Y en esa época, ¿no? Pues en esa época eran empleados de los grandes estudios, de tal manera que tenían que hacer... y así hubo actores que filmaron 10 películas en un año a veces, porque tenían que hacer una cada un mes y medio. Bueno, imagínate que en el cine relleno comercial los Tres Chiflados hicieron 190 películas de relleno. Entonces significa que están en una constante presión, tenían que estar siempre activos. Y un buen artista del cine clásico tiene que ser cantante en lo posible, bailarín en lo posible, buen artista dramático, hacer películas policiales, hacer películas de amor, de espía. De todo. Tiene que ser un gallo múltiple. Entonces, en ese aspecto, superan, yo creo, a los artistas del presente, que son más personajes dignos de reverencia, pero no tienen el alcance que tenían los artistas. Y hacer todo muchas veces en vivo, porque prácticamente los estudios no contrataban artistas secundarios para que hicieran las partes peligrosas. El mismo Chaplin era un gallo que andaba por las cornisas de los edificios en directo. Pero esos eran otros tiempos. Harold Lloyd también se colgaba de todo. Doctor, ¿qué otra película recomendaría? Otra película recomendaría sería, fíjate, una película inglesa muy bonita, está muy bien hecha, El Quinteto de la Muerte. No fue conocida, aquí en Chile se dio fugazmente, pero está muy bien hecha y es muy cómica, desde el punto de vista de la comicidad, que es como el nacimiento del cine. Pero eso es más humor negro, más humor inglés, así. Humor inglés, ahí está Peter Sellers, por ejemplo, Alec Guinness. O sea, pero son grandes artistas y lo hacen muy bien. Hay una viejecita, Katy Johnson, que obtuvo un Oscar como artista secundario, que lo hace muy bien, la dueña de casa, donde llegan estos bandidos
arriendan esta casa haciéndose pasar por músicos. De tal manera que esa película yo la recomiendo, si es que la pueden ubicar, El Quinteto de la Muerte, una película inglesa. También me gusta mucho... Y el Quinteto de la Muerte tiene un remake reciente, digamos, al año 1990, cerca del 2000, que la hicieron los hermanos Coen con Tom Hanks. ¿Ah, sí? Sí, así que también pueden ver esa. Ah, mira, sí, más o menos la misma temática. Es exactamente igual. Ya, la temática. ¿Y cuál otra? Rififi me gusta mucho, una película francesa. Rififi con Jean Servet, un artista bastante bueno, y donde se trata, Rififi es un concepto de francés en el sentido de una pelea o un lío, un enredo entre delincuentes, ¿no? Entonces aquí ellos planifican venía saliendo Jean Servet de la cárcel y vuelve al barrio donde pertenecía y naturalmente tratan de nuevo traerlo a alguna banda y efectivamente se deja tentar porque no tenía dinero y empiezan a planificar un robo que les resulta, pero después que el rififique con el reparto del dinero, güey. De tal manera que es una película extraordinariamente atractiva. Yo la he visto varias veces y Rififi, una película dirigida por Gilles Dassin, que también actúa en la película. El director actúa también en la película y está muy bien logrado y logró varios premios globos globos de oro que reparten en Europa. Bueno, ahí tienen recomendaciones de cine cómico o comedia, de cine musical, de cine clásico, que nos ha hecho el doctor Ramos. Esperamos a la gente haberla dejado satisfecha con estas recomendaciones y esperemos que estemos en otro más para que no haga otro tipo de recomendaciones. Pero yo le recomiendo algo a usted, doctor. Ya, listo. Aunque usted no es muy amigo de los teléfonos móviles, los teléfonos celulares nuevos, de las aplicaciones, le quiero recomendar la aplicación de Cinemark. Sí. ¿Por qué? Porque Cinemark tiene una nueva app, que es la app de Cinemark, que usted la baja a su teléfono, ¿cierto? Y con esa puede comprar las entradas, llegar al cine, comprar en el mismo cine, utilizando la geolocalización, no paga los derechos por la compra. Mire, vea estas imágenes que tenemos acá y verá las ventajas que tiene la nueva app de Cinemark. Y llegó el momento de la cartelera que está bien nutrida, en vacaciones está bien nutrida, hay muchas películas infantiles, ¿cierto? Hay una película que usted no se puede perder, doctor, que es 1917, que ya vamos a hablar de ella, que es de la Primera Guerra Mundial. Usted es un estudioso de las guerras, sí. Así que esa, si no la ha visto aún, va a tener que ir a verla. Sí, así la tengo anotada. 1917, así que revisemos la cartelera. Perfecto, Víctor. Y ahí estamos viendo ya imágenes del estreno esta semana, El Escándalo, del director Jay Rush, con Charlize Theron, Margot Robbie, Nicole Kidman, John Lightwood, entre otros. ¿De qué trata esto? Bueno, es una deconstrucción de la caída de uno de los imperios mediáticos más poderosos y controvertidos de las últimas décadas. Además que un medio potente a nivel mundial como es Fox News, y de cómo un grupo de explosivas mujeres logró acabar con el hombre responsable de ese grupo mediático, ¿cierto? Y el Fox News en particular, que era Roger Ailes. Eso es básicamente de qué trata esta película. Bueno, con una Charlize Theron y con una Nicole Kidman y Margot Robbie que son muy diferentes a lo que los vemos habitualmente. Alguien escribió por ahí que los arreglos en su cara con todo lo que eran estos efectos especiales, cierto maquillaje, lo dejaron casi irreconocibles, y eso es cierto y se ve en la película. Una película que está muy bien diseñada para la gente que no puede dejar su teléfono móvil ni por un segundo. Esto es como un calco de eso. Se llama Jexi, un celular sin filtro, de los directores John Lucas y Scott Moore, con Adam Devine, Ross Byrne y Michael Peña. ¿De qué trata? Bueno, Phil
Es un adicto a su teléfono, móvil obviamente, y sin amigos, no tiene vida amorosa, no tiene vida. Tras comprar un nuevo teléfono, descubre a Jexi, una interfaz artificial que hace las veces de asistente virtual, algo así como una Siri. Con su ayuda, Phil comienza a vivir por primera vez. A medida que se vuelve menos dependiente de su teléfono, Jexi comienza a desarrollar una actitud un tanto extraña, con la que pretende acaparar por completo a Phil, incluso pese a que ello implique perjudicar sus opciones para tener éxito en la vida. O sea, si usted es adicto al teléfono, vea esta película, por favor. A lo mejor no es una gran película, no es lo que uno espera de una comedia, pero ahí está Jexi, un celular sin filtro. Tiene como antecedente que los productores son los mismos de ¿Qué pasó ayer? Y los mismos de otras películas de este estilo, así que por lo tanto va a ir a una película que sí va a tener momentos hilarantes, aunque no tantos, pero en otros decae mucho. Vemos también imágenes de Jugando con Fuego del director Andy Frickman con John Cena y John Leguizamo. ¿De qué trata esto? Tiene que ver con incendios, con bomberos, ¿cierto? Esto ocurre cuando el superintendente de bomberos, llamado Jake Carson, y su equipo de elite de expertos bomberos acuden al rescate de 3 hermanos durante un incendio forestal. Cuando están en ese incendio se dan cuenta rápidamente que ninguna capacitación podría prepararlos para su trabajo más desafiante que tienen hasta ese minuto, que es ser niñeras, así como tal como lo escuchan, no bomberos sino que niñeras, incapaces de localizar a los padres de los niños. Los bomberos tienen sus vidas, trabajos e incluso el cuartel de bomberos de cabeza, y aprenden rápidamente que los niños, como los incendios, son impredecibles. Así que esa es la película. No es una película tan entretenida, bastante predecible, algunos gags que aparecen por allí pero que no logran llenar la película. Cuando pensé Jugando con Fuego, bomberos, incendio forestal, me imaginé otra cosa, no lo que realmente uno ve en pantalla. Y también se estrenó una tercera parte de Bad Boys para siempre. Director Bilal Alfala y Edil El Arbi, que son los responsables de la película, con la pareja de siempre, Will Smith y Martin Lawrence. Y ahí están, pues, una vez más. Y en esta tercera entrega de lo que ya es una franquicia, los policías Mike Lowry, que recuerden es interpretado por Will Smith, y Marcus Burnett, interpretado por Martin Lawrence, vuelven a patrullar juntos en un último viaje. Qué bueno. Y aunque el argumento es bastante soso, desabrido, alguien dijo por ahí que era estúpido, la acción es genérica, la historia es predecible, los diálogos son bastante tontos también, y la postura política que tienen los dos policías es bastante criticable, aunque finalmente usted se lo va a pasar bien viéndola, ¿cierto? Si es una persona que gusta de estos Bad Boys, y ha visto las otras dos y la ha disfrutado. Personalmente no soy muy amigo de los Bad Boys y me cuesta reírme un poco con el humor de esta pareja. En cartelera también Dolittle, de Stephen Graham, con Robert Downey, Antonio Banderas y Michael Sheen. Cuesta imaginarse a Robert Downey en este rol que lo teníamos internalizado con Rex Harrison, el original, ¿cierto? Por allá por la década del 60. Luego lo interpretó Eddie Murphy, que le ponía su cuota de humor, y aquí es el mismo personaje pero en una situación más o menos distinta, porque después de perder a su mujer hacía 7 años, el excéntrico doctor John Dolittle, un reputado doctor y veterinario, se encerró en sí mismo tras los muros de su mansión con la única compañía de su colección de animales exóticos. Cuando la joven reina cae gravemente enferma, Dolittle tendrá que dejar, y muy a su pesar, su vida de ermitaño para embarcarse en una épica aventura a una mítica isla en busca de una cura para esta reina. Así que ahí está Dolittle, distinta en el ámbito de siempre. Extraño ver a Robert Downey, como ya les decía, pero es lo que está en pantalla. Una película que no puede dejar de ver, esta sí que hay que recomendarla, vaya, Jojo Rabbit, de la directora Taika Waititi, con el Roman Griffin Davis y Scarlett Johansson. ¿De qué trata esta? Bueno, es la historia de Jojo Rabbit,
Betzler, que es un niño solitario alemán perteneciente a las juventudes hitlerianas, que se ve en su nuevo mundo y con su mundo patas para arriba cuando descubre que su mamá, Rosie, ella es Scarlett Johansson, esconde en el ático de la casa a una niña de origen judío. Y con la ayuda de su mejor amigo imaginario, que es un niño un poco idiota, Jojo deberá enfrentarse a su ciego nacionalismo. Así que ahí viene esta película que está candidata al premio Oscar. Scarlett Johansson está nominada a premio Oscar. O sea, muy buena película, vaya a verla, no se va a arrepentir. Y nos vamos, hasta aquí quedamos en el día de hoy, esperamos que el programa les haya gustado. Muchas gracias nuevamente, doctor. Antes que se me olvide, estamos con un concurso, si me permite la caja, para mostrarle a la gente que aún continúa este concurso que tenemos con lo que es este regalo de El Cinéfilo, que es un regalo que hace David, gentileza de David, que es un juego de mesa que tiene 1700 preguntas relacionadas con el cine para que ustedes jueguen, se entretengan y además aprendan cine. Así que, ¿quiere ganarlo? La pregunta es la siguiente: ¿cuántos directores, cuáles son los nombres obviamente, intervinieron en la dirección de Lo que el viento se llevó? Esa es la pregunta, a nuestras redes sociales, y ahí está participando por este juego que ya le vamos a entregar. Y además invitaciones para que vayan a Cinemal, por supuesto, y vean la película que deseen. Doctor, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Víctor. Que lo vaya muy bien.